Bendiciones, amada familia de Epicentro, que Dios bendiga sus vidas. Enviamos un gran abrazo a todos en sus hogares y continuamos con esta celebración de la Pascua en esta Semana Santa, en la cual recordamos la victoria de Jesús en la cruz, en la resurrección, en la vida eterna que Él nos ha dado juntamente con Él. Gracias a ese sacrificio de Cristo tenemos entrada con el Padre. Pero hay momentos especiales o escenas muy particulares que creo yo son indispensables que nosotros tomemos en cuenta. Una de esas es cuando Jesús se reúne con sus discípulos en este lugar, en esta habitación, para tener esta última cena. Acompáñame al Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el verso 7, dice lo siguiente: llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren ustedes en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de la Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron, todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de la Pascua. Ahora, en esta primera parte, Jesús nos da un sentido de preparación. Porque tú podrías pensar que esto es un hecho místico de que Jesús se comunicó telepáticamente con el hombre del cántaro de agua y este hombre automáticamente fue y preparó el cuarto, o que vino algún ángel y se lo reveló. Yo creo que Jesús previamente se había reunido con esta persona, había preparado este tiempo, había hecho tal vez las compras necesarias y los preparativos necesarios, y conocía la dirección y conocía a la persona, y tal vez había en la conversación con esta persona que llevaba el cántaro de agua, Jesús les había contado de sus discípulos y que ellos iban a tratar de buscarlo. Jesús nos habla de un sentido de preparación, y es que cuando tú vas a celebrar una fiesta, lo primero que haces es prepararte, no la improvisas. Nadie hace una fiesta improvisada. Jesús no está improvisando esta celebración de Pascua, mucho menos esta en la cual iba a cobrar un sentido mayor y especial para los discípulos. Ellos iban como buenos israelitas a celebrar la Pascua de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero Jesús los estaba invitando y estaba preparando una nueva celebración. Una Pascua de vida eterna, una Pascua de victoria, una Pascua donde ya nunca más iban a ser necesarios los corderos para el sacrificio, sino que Dios se proveyó del sacrificio como lo hizo, como fue el espejo con Abraham e Isaac. Ahora, Jesús nos da este sentido nuevamente de preparación, y esto es clave. Tú y yo debemos prepararnos para esta fiesta, debemos entender que esto es importante, tomar conciencia de que entrar en la presencia de Dios y buscarlo es un acto de preparación. Si estamos en un tiempo de ayuno y oración, dedícate a eso. Cuando tú prescindas de tus alimentos y te encierres en tu cuarto a orar, a leer la palabra, a buscar presencia de Dios, ten ese tiempo. Y si ese tiempo es de 1 hora al día, está bien. Si es de más, está bien. Si es menos de 1 hora, también está bien. Y dedícate a lo que tengas que hacer en casa o a otras actividades cuando ese tiempo de buscar de Dios termine. No confundas el estar orando en tu mente o ayunando y haciendo otras cosas. Prepárate, sepáralo. Jesús lo hizo de esta manera. Jesús tenía listas las cosas. Jesús estaba preparado, estaba anticipado. Y tú y yo tenemos que tener este sentido de anticipación hoy. Sigue el texto y dice que en el 14, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Y Jesús les dijo: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua? Vemos que esto ya estaba en la mente de Jesús. Jesús lo había preparado.
porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias dijo: tomen esto y repártanlo ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena y la levantó y dijo: es mi sangre derramada por ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, refiriéndose a Judas, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién será el traidor? Y surge otra conversación que vamos a ver ahí más adelante en estos días, de quién iba a ser el más importante, ¿no? Y ver un poco cómo los discípulos se desenfocan de lo que Jesús estaba mostrándoles en ese tiempo. Pero esta copa y el pan que Jesús estaba usando como símbolos no iba a ser necesariamente la liturgia tradicional eterna, sino que Jesús estaba utilizando estos símbolos para explicarles a ellos lo que iba a suceder con él y por qué esta Pascua era mucho mayor y era importante. ¿Por qué nosotros no podemos comparar esta Pascua con la Pascua del Éxodo? Porque la Pascua en Cristo es mucho mayor porque el sacrificio fue pagado una vez y para siempre. En Éxodo ellos tuvieron que sacrificar un cordero, comerlo y poner la sangre sobre el dintel y hacer todo el trabajo. Aquí Jesús hace el trabajo. Tú y yo no podemos trabajar por nuestra salvación, porque esa salvación es por gracia. Él vierte su propia sangre sobre el madero y soporta la ira de Dios sobre él por cada uno de nosotros. Él se convierte en pan y en copa para que tú y yo tengamos entrada en el reino de los cielos y tengamos comunión con el Padre y no sea necesario ningún sacrificio más. Muchos han comparado este tiempo que vivimos con lo que sucedió en Éxodo con las plagas y donde el pueblo tenía que encerrarse. En parte sí, pero mucho cuidado con esto, porque nosotros no estamos en esa condición de Pascua, estamos en la condición de estar en Cristo Jesús, una condición de victoria, una condición de vida, una condición en la que tal vez sí Dios nos ha llevado a orar en las casas, a entrar en un tiempo de reposo, de reflexión, de ayuno, de oración, de búsqueda del rostro de Dios, pero no en cautiverio, sino en libertad, en la libertad que hay en Cristo Jesús. Así que si compartes este tiempo con los tuyos, si compartes un tiempo en el que quieren reflexionar y recordar el sacrificio de Cristo, háganlo como Jesús lo hizo, con preparación, con anticipación, con un sentido de importancia y de reverencia que Jesús la tenía. Él decía: cuánto he querido cenar con ustedes. Y ahora que estamos juntos en casa, podemos dedicar ese tiempo y hacer algo muy especial para recordar ese momento. Cuando repartamos el pan, cuando tomemos esta copa, podemos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y celebrar nuevamente su victoria, celebrar que Cristo ha vencido y que su victoria nos ha hecho una sola iglesia, nos ha unido en Él, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola iglesia. Amada iglesia, te dejo con esta reflexión para que tú sigas orando y reflexionando en casa con los tuyos. Recuerda seguir las instrucciones del tiempo de ayuno y oración que está en redes. Cualquier cosa escríbenos, estamos listos para responder inquietudes y que la gracia de Dios, la paz de Dios y el Espíritu Santo estén contigo y el cuidado del Padre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima.